un peleador que se llama La Roca, ¿no? Parecido al pastor, alto, musculoso, así fuerte, ¿no? ¿Ha visto? No sé cómo se llama ese actor que le dicen La Roca. Luis Poguacho no se llama. No recuerdo el actor, pero le dicen La Roca, ¿no? Y su presencia nomás es imponente, ¿no? Un hombre pero musculoso y un tremendo luchador. Es que es La Roca. Note, Jesús a esa piedra, a ese Simón, ahora con Jesús va a llegar a ser la roca, la gigante roca que va a transformar el mundo. Mi hermano, esto debe pasar con cada cristiano. Lo que usted fue antes de conocer a Cristo, ya fue. Ahora usted debe tener otra mentalidad, otro corazón, porque el Señor ha puesto un corazón nuevo, una mente nueva en su vida. Usted ya no es la piedrita, ahora es la roca. Pedro se presenta así: yo no soy Simón, soy Pedro, soy aquella roca que Jesús ha transformado y que ahora les escribo en medio de su aflicción. Qué tristeza cuando hay cristianos que siguen siendo la piedrita y no se dejan moldear para ser la roca. Qué tristeza cuando hay cristianos que antes de conocer a Cristo sufrían, vivían, lloraban, no tenían metas, no tenían proyectos, no tenían objetivos, vivían en medio de la miseria tal vez, y ahora son la roca y siguen viviendo en la pobreza, en la tristeza, en la mediocridad, y no tienen una mentalidad de Cristo. Usted ya no es la piedrita, usted es la roca. Su vida tiene que ser transformada. Su mente tiene que ser transformada. Usted ahora tiene la mente ¿de quién? De Cristo. Usted tiene que crecer. Si usted ha tenido una piedrita de negocio, ahora su negocio tiene que ser la roca. Si usted vivía en una vivienda que era piedrita, ahora tienen que vivir en la roca. Tiene que crecer, tiene que ser diferente. Cristo le hace a usted una nueva criatura, amén. Qué tristeza cuando vemos cristianos que siguen siendo la piedrita, que siguen viviendo en la mediocridad, que no tienen anhelos, proyectos en la vida, que no anhelan con el Dios grande que tienen conquistar grandes cosas para Él. Dios te ha llamado a ser la roca. Pedro, ya no eres Simón. Él se presenta así: Pedro. Ese es Pedro, la roca inconmovible. Pero en segundo lugar, no solamente dice eso, mira el versículo 1, dice Pedro, ¿y qué más dice? Apóstol ¿de quién? De Jesucristo. Tremendo cómo Pedro se presenta. Por si acaso, no soy Simón, soy Pedro. Y soy un apóstol de Jesucristo. Y hago énfasis en esta palabra, apóstol de Jesucristo. ¿Qué significa la palabra apóstol? A diferencia de la mercadería que se hace hoy del evangelio. La palabra apóstol significa un enviado por alguien superior. Apóstol significa enviado. Alguien que ha sido enviado, a quien se le ha encomendado una labor. Apóstol no es un título de autoridad. Apóstol no es un gran nombre al cual todos tengan que respetar, como hoy muchas pseudo iglesias dicen. El apóstol tal va a venir, el apóstol que hace milagros, el apóstol. Tenga cuidado. Apóstol es una persona enviada. Y note, Pedro dice: yo no vengo en mi propio nombre, porque yo no soy mi propio apóstol. Él dice: yo soy apóstol de Jesucristo. Jesucristo es el que me ha enviado. Él es el que debe ser exaltado. A Él hay que reverenciar, porque yo soy apóstol de Jesucristo.
Ay de aquellos hombres que se llamen a sí mismos. Ay de aquellas personas que se autoproclaman apóstol de Cristo. Si Cristo no te ha llamado, ay de ti. Pedro, con toda autoridad dice: yo soy Pedro, porque el Señor de esa piedra me hizo una roca, pero yo también soy apóstol de Jesucristo. Él me ha enviado. No vengo en mi propio nombre. La iglesia nunca trae su propio mensaje. Traemos el mensaje de Dios para el mundo. Traemos el mensaje. No nos predicamos, como dice Pablo, a nosotros mismos, sino a Cristo crucificado. Hoy hay muchos, una vez más, que se proclaman apóstoles, que son los grandes señores, los grandes personajes a quien hay que rendir pleitesía y en cierta manera cierta adoración. Tenga cuidado. Si alguien no viene en nombre de Cristo y aprende de Él, que dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La humildad es lo que debe resaltar a un hombre de Dios, a una mujer de Dios, la sencillez de corazón. Pedro dice: yo soy apóstol de Jesucristo. No me he enviado yo mismo, sino que Cristo es aquel que me ha enviado. Yo soy apóstol enviado de Jesucristo, gloria a Dios. Dios le ha salvado, le ha hecho una roca, porque usted también es un enviado de Jesucristo. El Señor nos ha dado una misión. Pero en segundo lugar, pasamos al verso 2, y allí también Pedro no solamente dice que él es el apóstol y que ha sido enviado a los expatriados. Él dice en el versículo 2: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Interesante, no sé, los que tenemos la versión del 60 todavía dice elegidos según la presciencia de Dios. En otras versiones más modernas dice elegidos conforme al previo conocimiento de Dios. ¿Qué es la presciencia de Dios? ¿Qué significa esa palabra un poco complicada para los antiguos? La presciencia de Dios. La presciencia es el conocimiento anticipado de las cosas. Es el conocimiento previo de todo. Es el que conoce el pasado y el futuro del universo. Es el que tiene control de todo. ¿Qué es la presciencia? Que todo lo conoce, que nada escapa de su control, que nada escapa de su soberanía, que Él lo controla todo, la presciencia. Esta palabra me bendijo. A veces cuando entramos al WhatsApp y alguien comunica: pastor, estoy delicado por mí, oren por mí. Hay algunos hermanos que lindo escriben y responden y dicen: estamos orando por ti, no te preocupes, Dios tiene el control de todo, ponen. Y eso es la presciencia de Dios. Presciencia, que Dios tiene el control de todo. Ojalá los que lo escriben lo crean. Porque una cosa es escribir y otra cosa es creer que Dios realmente tiene el control de todo. Es creer que Dios tiene el control de todo, que nos compete hacer la parte que tengamos que hacer, pero Dios tiene el control de todo. Nunca olvidemos, la presciencia de Dios es ese conocimiento anticipado. Dios conoce las cosas, Dios sabe las cosas, Dios sabe cómo está todo, Dios sabe cómo está tu vida, Dios sabe qué crisis atraviesas, qué problemas difíciles tienes. Dios lo sabe, Dios conoce todo, su presciencia lo sabe todo de ti. Sabe que en este momento tal vez estás sufriendo, sabe que en este momento tal vez hay algo que está causando dolor a tu corazón. Él lo sabe. Dios en su presciencia sabe lo que estás sufriendo, sabe la crisis que vives, y Él está a tu lado. ¿Qué abarca esta presciencia de Dios? En primer lugar,
esta presencia de Dios, es que Dios conoce todo en su creación. Dios conoce todo su creación. Job, recuerda, Job, el de la Biblia, estaba pasando un momento de crisis, un momento de dura enfermedad. Una lepra maligna había venido sobre su cuerpo, nada le sanaba. Su mujer le dice: maldice a Dios y muérete. Y a veces eso te pasa por ser cristiano: maldice a Dios, muérete. Y Job comienza a dudar de su fe, comienza a dudar que si realmente Dios tiene el control de su vida. Job comienza a pensar: Dios sabrá lo que me está pasando, Dios sabrá lo que estoy sufriendo. ¿Será? ¿Realmente Dios tiene el control de todo el universo? Job se empieza a cuestionar en medio de su grave enfermedad que está pasando, si Dios tiene el control de todo el universo. ¿Realmente Dios tendrá el control? Y el Señor confronta a Job, cara a cara lo confronta. Y en el capítulo 38 de Job, ahí lo vamos a tener en la pantalla, en el verso 3 en adelante, mira lo que le dice el Señor a Job. Dice: cíñete pues los lomos como un hombre. Yo te preguntaré y tú me lo harás saber. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes entendimiento. ¿Quién determinó sus medidas? Porque tú lo debes saber. ¿O quién extendió sobre ella un cordel? ¿Sobre qué están afirmadas sus cimientos? ¿O quién puso su piedra angular? Tremendo lo que el Señor le dice a Job. A ver, Job, si tanto duda de mí, que yo tengo control de todo, a ver, dime, ¿quién fundó la tierra? ¿Quién hizo los cielos y la tierra? ¿Quién puso medida? ¿Quién tendió cordel para esto? A ver, Job, dime. Y si usted sigue leyendo el capítulo 38 más abajo, le dice: ¿quién controla el mar? ¿Quién le ha dicho al mar y toda su braveza: mira, hasta aquí, hasta la playa vas a llegar, no vas a pasar más allá, no vas a salir de allí nunca? ¿Quién le dio leyes a la naturaleza? ¿No he sido yo? ¿Acaso yo no tengo el control de todo, aún el control de lo que estás pasando, Job? A ver, si eres tan valiente, dime, ¿dónde estabas tú cuando yo hice todo esto? Job estaba dudando de la presencia de Dios, que si él podía tener conocimiento de todo lo que pasa en el universo. Y Dios lo confronta y le dice: Job, yo tengo control, no te preocupes. Pero no solamente Dios tiene el control del universo, sino también Dios tiene el control de cada vida. Dios tiene el control de tu vida. Dios conoce de antemano al hombre. Sabe lo que va a hacer de ti desde el momento, aún antes que nacieras. Mira lo que le dice Dios al profeta Jeremías. Va a aparecer en la pantalla, ahí está. Jeremías capítulo 1. Dios llama a Jeremías y Jeremías dice: vino a mí palabra del Señor diciendo: antes que yo te formara en el vientre, te conocí. Antes que saliera de la matriz o del útero, te consagré y te di por profeta a las naciones. Tremendo lo que le dice el Señor a Jeremías. Jeremías, mira, antes que nacieras, cuando estabas todavía en el vientre de tu madre, yo ya te conocía. Antes que el útero saliera de la barriguita de tu mamá, yo ya te conocía y yo te di por profeta a las naciones. Qué tremenda presencia de Dios, este conocimiento de Dios. Le dice al profeta: antes que naciera, yo ya te había dado por profeta a las naciones. Mi hermano, Dios tiene conocimiento, joven, adulto, ¿qué va a hacer de ti? ¿Qué vas a hacer en la vida? ¿Qué vas a estudiar? Dios sabe todo de ti. El único que no sabe es tú mismo. Tú no sabes qué va a pasar contigo, pero Dios lo sabe. Y una gran pregunta nace: pastor, ¿y cómo puedo saber lo que Dios quiere de mí? Dios te lo va a mostrar. Tú tienes que ser sensible a su llamado. Dios habla siempre a través de su palabra. Conocí al Señor adolescente, 16, 17 años. Llegué a esta iglesia, muchas veces lo he testificado. Llegué a esta iglesia, aquí comencé en la fe, en la iglesia de Santa Anita.
Era jovencito, 16, 17 años. Y yo recuerdo que cuando me convertí al Señor, una de las cosas que tocó mi corazón fue la palabra de Dios. Empecé a leer la Biblia, no sé cuántas veces la leí, y día y noche me amanecía leyendo la palabra y leyendo la palabra y leyendo, y Dios me bendecía, hasta que un día leyendo la palabra Dios tocó mi corazón un día. Y no me olvido de este pasaje de Lucas 17, cuando el Señor le decía en una parábola: aquel hombre que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó para hacer lo que dice su amo, recibirá muchos castigos. Wow, yo era jovencito que no se preparó y Dios me llamó a servirle, jovencito. Y yo cuando 17 y 18 años fui a casa: mamá, hermano, voy a servir al Señor. Y toda mi gente: ¿estás loco? ¿De qué vas a vivir? ¿Acaso la iglesia te va a dar de comer? Pero yo tenía un llamado de Dios. Y yo recuerdo que joven dije: haré algo pues para vivir en la vida, tendré que trabajar en algo. Como era alto, dije: voy a ser policía. Y fui policía por 10 años. 10 años estuve en la policía. Y allí dije: no, esto no es para mí. Dios, a esto tú me has llamado. Tú tienes algo para mí. Desde que yo nací tú me diste por profeta, Señor. ¿Qué hago aquí? Renuncié y decidí servir al Señor. Y hasta hoy lo sigo sirviendo. Esto es a lo que Dios me ha llamado. Descubrí que Dios me llamó como Jeremías para ser profeta a las naciones. Tal vez joven, señorita, tú estás: ¿qué voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer? Pídele al Señor, Dios te va a hablar. Él quiere algo de ti. Su presencia sabe qué va a hacer de ti. El problema una vez más de que tú no lo sabes. Y si quieres saberlo, tienes que buscar a Dios. Tienes que pedirle: Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres para mí? Y el Señor te dirá como a Jeremías: mira, antes que nacieras, cuando estabas en el vientre de tu madre, yo te di por profeta. ¿Qué es lo que el Señor tiene? Él tiene todo conocimiento, sabe lo que va a hacer con tu vida. Dios también conoce la maldad del corazón humano. Dios sabe que el corazón del hombre, desde la creación, el corazón del hombre es malo. Y ahí va a estar el texto. Perdonen por la foto, pero es una realidad. Así de malo es el corazón humano. Hoy, hombres con hombres, es un matrimonio homosexual. Ya esto se presenta desde los albores de la creación. Mire Génesis capítulo 6, versículo 5, los tiempos de Noé. El Señor vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que toda tendencia de los pensamientos de su corazón era de continuo al mal. Entonces el Señor lamentó haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Note, el Señor dice: le duele su corazón porque el hombre que hizo para su gloria y para su honra se pervirtió. Su pensamiento es de continuo al mal. El hombre siempre está pensando en hacer lo malo. Su corazón es malvado. Siempre quiere hacer lo malo y cada vez más y más. Y note que el Señor dice que el corazón del hombre es de continuo al mal, que sus pensamientos son de continuo al mal. Y note que dice el corazón del hombre. No está hablando si es cristiano o no. Todos tenemos, cristianos o no, siempre vamos a pensar en lo malo, en el pecado. Y no me diga usted: pastor, yo soy cristiano, siempre pienso lo bueno, por si acaso, mi mente, no. Por usted también pasa el pensamiento del mal. ¿Qué le ayuda? Que usted conoce a Dios y conoce la palabra y tiene que obedecerla. El pensamiento del hombre, de la mujer, es de continuo al mal. Si yo descuido mi vida espiritual, si yo descuido mi comunión con Dios, mi vida espiritual se va a ir al tacho.
Y mi mente va a ir de mal en peor. Si yo descuido mi vida, voy a andar de pecado en pecado. Porque el corazón del hombre, cristiano no, su pensamiento es de continuo al mal. Si usted no se toma de Dios, mi hermano, mi hermana, su corazón es de continuo al mal. Y tenga cuidado, tómese del Señor, afírmese en Él. De usted depende su vida espiritual. Si usted busca a Dios y le busca con intensidad, Dios le escuchará. Dios también, su presciencia, conoce que el castigo del pecado es la muerte. Pablo escribió: porque la paga del pecado es la muerte, mas la misericordia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Dios sabe que el hombre que peca va a morir físicamente y espiritualmente. Dios sabe que aún siendo cristiano, si usted descuida su vida espiritual, usted puede morir espiritualmente. Pero sabe, en medio de todo esto también Dios sabe que un día enviaría a su Hijo Jesucristo y que nosotros seríamos salvos por Él. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, verso 1 al 5. Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en pecado. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Tremendo. Dios también en su presciencia, Él sabía que un día va a salvar al hombre. Él, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, cuando éramos pecadores, nos dio vida juntamente con Cristo. Gloria a Dios. Dios había preparado el plan de la salvación para siempre. Dios sabía que cada uno, muchos iban a elegir por Él, iban a elegir ser sus hijos, porque Dios lo había determinado de esa manera. Él enviaría a su Hijo a morir por nuestros pecados. Y aquellos hombres, mujeres en este mundo que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nos constituimos en el pueblo de Dios. Aquellos hombres y mujeres que han aceptado a Cristo son el pueblo de Dios. Por eso Pedro más adelante va a decir: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios sabía en su presciencia, en su todo conocimiento, que iba a haber una iglesia, que iba a haber hombres y mujeres que van a aceptarle a Él y que van a adorarle y que van a honrarle. Él sabía que nosotros íbamos a ser el pueblo de Dios. Pero sabe, también Él ha dado una promesa a la iglesia. Él nos ha dicho que en Cristo, que con Cristo estamos sentados en lugares celestiales. Este texto me bendijo, Efesios 2:6. Y dice el texto: juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Permítame detenerme allí. Este texto me bendijo. Dice que Dios con Cristo nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Ese verbo me llamó la atención. Nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. ¿Qué quiere decir nos hizo? Que ya estamos sentados. Él no dice algún día estarán sentados con Cristo. No, ya estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Ya estamos sentados ya estamos en el cielo. Amén. Pablo dice a los Efesios, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales, que ya estamos sentados con Cristo. Que cada creyente que ha entregado su vida al Señor ya está sentado con Cristo.
como Juan más adelante en la visión del Apocalipsis dice, y ese lugar serán calles de oro, mar de cristal. Y estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, ya está sentado. La pregunta es, ¿y qué pasa si el cristiano peca contra Dios? Se aparta de Dios. ¿Sigue sentado con Cristo? Sigue sentado. Tiene que arrepentirse de su pecado y tiene que confesar su pecado a Dios, volverse a Dios y seguirá sentado. Nada le va a quitar el estar sentado junto a Cristo. Soy de los pastores que opina que la salvación nunca se pierde. Pablo dice, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Y yo no creo que un día Dios te vaya a bajar y diga, mira, estás sentado, bájate, ya no va a estar sentado, ahora va a estar en el Hades. Si usted ya está sentado, ya está sentado. Y alguien me dijo, pastor, ¿y qué pasa si un cristiano peca, no se arrepiente, sigue pecando, se aparta de Dios, se va de la iglesia y sigue pecando y muere y va a estar sentado con Cristo? Bueno, si peca, nunca se arrepiente y se muere y va a estar sentado, no creo. Porque si peca, tal vez nunca fue cristiano. Se estuvo engañando a sí mismo, porque el verdadero cristiano va a estar en paz, buscar estar en paz con Dios, va a buscar el perdón de Dios. Si alguien peca y no vuelve a Dios, es que tal vez nunca fue un verdadero hijo de Dios. Pero que aquel que tiene a Dios por Padre siempre va a buscar al Padre. El hijo pródigo siempre regresará a casa. Pero aquel que se engañó a sí mismo, que fingió ser cristiano, que vino a la iglesia Alianza de Santa Anita, que ahí escuchaba, pero nunca se arrepintió, problema de él. Pero a los que somos hijos de Dios, dice, estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Amén. Yo estoy sentado con Cristo, ¿usted? Y si peco, pastor, arrepiéntete. Pastor, ¿y cómo estar seguro que estoy sentado en lugares celestiales? Dos cosas pide el Señor en el versículo 2. Dos cosas importantes que usted y yo como creyente debemos hacer. Mire versículo 2. Lea el versículo 2. Primera de Pedro 1:2. Aparece ahí está. Dice, elegido según la presciencia de Dios Padre, ¿en qué dice? En santificación del Espíritu. ¿Y para qué más? Para obedecerle. Dos cosas Dios requiere: santidad y obediencia. Escúchame, querido adulto, joven, anciano. Dos cosas Dios requiere para que tú y yo estemos sentados con Cristo en lugares celestiales: santidad y obediencia. Recuerda, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y qué es la santidad? Es la pureza del cuerpo, es la pureza del alma, es la pureza de la mente. Una persona que cuida su mente, que cuida su corazón, que no peca contra Dios, que anda en pureza. Qué pena cuando hay cristianas que piensan que pueden engañar a Dios. Cristianos que, hasta líderes que sirven y pecan y cometen pecado y creen que nadie lo ve. Dios ve tu pecado y Él saca a luz el pecado. Él dice, sin santidad nadie verá a Dios. El salmista decía, la santidad conviene a tu casa. Hay cristianos que piensan, yo estoy pecando, nadie se va a enterar, nadie va a saber. Te engañas a ti mismo. Si tú eres un hijo de Dios, tienes que andar en santidad. Tenemos que vivir en santidad. En el cielo no hay lugar para el pecado. En el cielo no hay lugar para el pecado.
Tú tienes que cuidar tu santidad, tu pureza, de tu mente, de tu corazón, de tu cuerpo. Sin santidad nadie verá al Señor. Segundo requisito, la obediencia. ¿Cómo le cuesta al creyente la obediencia? ¿Cómo nos cuesta obedecer? Nuestra naturaleza siempre nos quiere llevar a hacer nuestra propia voluntad. ¿Cómo cuesta ser obediente? No, aquí no hay, pastor, yo soy líder y yo sí soy obediente, pastor. No, ni el pastor a veces. Yo tengo autoridades, hay LED, CDN, y a veces me dicen, pastor Luis Paguacho, mire, esto va a ser, y no me gusta a veces a mí lo que ellos dictaminan. Y digo, no, pero no, y la naturaleza siempre. ¿Cómo nos cuesta obedecer? ¿Cómo nos cuesta? Desde la casa, en el hogar, papás, sus hijos obedecen, mamá, sus hijos son obedientes. A todos le dicen, sí, mamá, sí, papá, ¿sí? A ver, papá, los hijos que tienen así lindos ángeles, levanten la mano, pastor, mi hija es así, mi hijo. No, ninguno. Todos son tercos, rebeldes, y otros más que otros. Tienes que aprender la obediencia. Si no obedeces a Dios, mucho menos a tus padres y a las autoridades. No puede haber un joven que diga, no, pastor, yo amo a Dios, obedezco a Dios, pero a mi papá no, a mi mamá no. Que es contradictorio. La obediencia es en todo lugar. A Dios, en la iglesia, en la casa, en el trabajo. Usted tiene que aprender a ser una persona obediente. Y muchos han dicho que la obediencia se aprende, ¿dónde? En el hogar. Algún día daremos una escuela de padres, la obediencia, cómo enseñar a los hijos a ser obedientes. Desde pequeñitos, hay que enseñarles la obediencia. Cuando dábamos escuela de padres en la zona norte decíamos, papá, ¿no quieres llorar lágrimas amargas de grande? Enseña a tu niño a ser obediente. Por eso el proverbista en el capítulo 22, verso 6 dice, instruye al adulto en su camino. No dice al adulto, ¿no? ¿A quién dice? Al niño. Algunos papás creen, no, muy chiquito, no va a entender. Cuando sea grande lo voy. No, Dios no se equivoca. Dios dice, instruye al niño. No, pero ahora que tiene 15 años, 16, lo voy a enmendar. No lo va a enmendar. Dios no se equivoca y dice, instruye al niño. Papá, ¿no quieres llorar al niño? Dale, fórmalo. La obediencia cuesta. Pero cuando una persona aprende a obedecer, es una bendición. Será bendito aquel que aprende a obedecer. Será bendito por Dios, será bendito por sus padres, será bendito en la iglesia aquel que aprende a obedecer. Al desobediente siempre le sucederán calamidades, escúchame. Nunca le irá bien al desobediente. Dios bendice la obediencia. Y si usted quiere, hay un capítulo entero, Deuteronomio 28, ahí dice, bendiciones de la obediencia. Usted puede leer toda una lista de bendiciones a los que son obedientes. Dios bendice. ¿Eres un hijo de Dios? Pedro termina diciendo, gracia y paz os sean multiplicadas a todos los que andan en santidad y a todos los que andan en obediencia. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Estás andando en obediencia? ¿Estás andando en santidad? Oremos al Señor. Inclina tu rostro. Señor, gracias por tu palabra.
Gracias, Señor, porque ella es siempre alimento para nuestra vida. Ayúdame, Señor, en primer lugar, a mí de forma personal, a ser un hombre santo, a ser un hombre obediente, a reconocer que tú tienes conocimiento de todo y que nada escapa de tu conocimiento. Bendigo a tu iglesia, bendigo a tu pueblo, a tus hijos en esta hora. Y a ti te doy la gloria y la honra por ellos. En el nombre de Jesús. Amén.